Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a este curso de álgebra lineal. En esta oportunidad nosotros vamos a comenzar con la unidad número 4, cuyo tema es transformaciones lineales. Bien, vamos entonces a dar inicio a lo que es transformaciones lineales. El día de hoy vamos a ver la definición de una transformación lineal, qué significa una transformación lineal. También vamos a ver ejemplos de funciones que no son transformaciones, ¿verdad? Vamos entonces también a calcular una matriz asociada a la transformación lineal. Cómo obtenemos una matriz a partir de una transformación lineal también. Y vamos a ver un resultado importante que nos permite rotar vectores en el plano. Pues bien, entonces lo primero que nosotros tenemos que entender para trabajar con transformaciones lineales es la definición, ¿ok? Entonces, si tenemos dos espacios vectoriales, entonces una transformación T que tiene dominio en B y rango o codominio en W, se dice que es una transformación lineal si esa función cumple las siguientes dos condiciones. La primera condición es que T de U más B es igual a T de U más T de B. Y la segunda condición que T evaluado en alfa por B es igual a alfa por T de B. Cuando nosotros estamos hablando de transformaciones lineales, para verificar o para saber que una función es una transformación lineal, debemos verificar estas dos condiciones. Sencillamente, una transformación lineal es una función como las que ustedes han visto en otros cursos, pero en esta oportunidad es una función muy especial. Es una función que cumple con dos condiciones que son las que acabamos de ver. Entonces nosotros vamos a utilizar la notación T, dos punticos, B, flechita, W, para indicar que T es una función o transformación que toma elementos en el espacio B y le asigna elementos en el espacio W. ¿Okay? Bien, la transformación cuando tenemos T entre paréntesis B, esa transformación se lee T de B. Esto que tenemos acá se lee T de B. En algunos casos, pues podemos escribir simplemente T de B, pero sin los paréntesis. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a considerar una función que va de R2 en R3. Es decir, que toma pares ordenados y los envía a elementos de R3, es decir, con 3 coordenadas. Toma elementos de 2 coordenadas y lo envía a elementos con 3 coordenadas. Y la definimos por T de X, Y igual a X más Y, X menos Y, 3Y. Entonces, aquí cuando nosotros vemos la definición de la función, tenemos que pues, tener un poco presente de que estamos utilizando vectores en R2. Entonces aquí tenemos que tener dos componentes en la entrada y vectores en R3. Entonces tenemos que tener aquí tres componentes en la salida. Aquí hay tres componentes. Bueno, si nosotros tenemos esta función que ustedes ven acá, esto es una función, nos piden calcular primero cuánto vale t de 1,3, cuánto vale t de menos 2,4, t de 0,5 y t de 6 menos 3. Segunda condición, verifique que T es una transformación lineal. Bueno, vamos con la primera. Vamos a calcular cuánto vale T de 1,3. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestra transformación, perdón, nuestra función que es esta. Esta es nuestra función. Entonces, si ustedes observan, aquí tengo X y aquí tengo Y. ¿Qué significa eso? Aquí voy a tener un par ordenado X, Y, pero la X o el valor que yo coloque acá en la X, yo lo voy a reemplazar aquí donde aparezcan X. Es decir, lo reemplazo acá y lo reemplazo acá. Y el valor que está aquí en la Y, yo lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar acá y acá. Donde aparezca Y, coloco ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos ese primer paso? Bueno, primero lo que hacemos es, bueno,
t de 1,3, entonces lo coloco t de 1,3, esto va a ser igual a 1, que es el valor de x, más 3, que es el valor de y, 1 más 3, coma. Luego yo lo que coloco aquí es 1 menos 3, 1 que es el valor de x, menos 3 que es el valor de y. Y luego 3 que multiplica a y, pero yo sé que y está haciendo este valor. Entonces me queda esta expresión que yo veo acá. Y de aquí en adelante lo que tengo que hacer es efectuar los cálculos. Recuerden que aquí tengo 3 componentes, ¿ok? Aquí tengo una componente, 2 componentes y 3 componentes. Entonces yo lo que hago es efectúo este cálculo de la primera componente, me da 4, efectúo este cálculo, me da menos 2, y efectúo este cálculo, me da 9. Y entonces, pues nosotros podemos tener como conclusión que t de 1,3 es igual al vector 4 menos 2, 9. Ese es el resultado. Ahora vamos a calcular t de menos 2,4. Pues hacemos el mismo proceso. T de menos 2,4. Bueno, no se nos debe olvidar que la transformación es x más y, x menos y 3y. Entonces, pues aquí yo uso ese hecho. Aquí me queda x más y, entonces aquí tengo menos 2, coloco igual menos 2 porque es el mismo valor que yo voy a colocar, el que está acá. Más y, en este caso y vale 4, coma. Después viene x menos y. ¿Cuánto vale x? Menos 2. Menos y vale 4. Coma, y después sigue 3 por y. ¿Pero cuánto vale y? Y vale 4. Entonces me queda esta expresión. Hacemos, en este caso, luego lo que nosotros hacemos es efectuar los cálculos, ¿ok? Entonces efectúo los cálculos, esto es 2, esto es menos 6 y esto es 12. Entonces concluimos que t de menos 2, 4 es igual al vector 2 menos 6, 12. Y así nosotros podemos hacer entonces con cada uno de los otros valores. Por ejemplo, si quiero calcular t de 0,5, uso mi función 0 para la x, 5 para la y yo sé que esto es 0 más 5, 0 menos 5 y 3 por 5, que es el de y. Entonces, cuando ustedes suman, le queda 5 menos 5 y 15. Concluimos que t de 0,5 es igual a 5 menos 5,15. Finalmente, pues, si queremos calcular t de 6, menos 3, entonces lo que hacemos es, reemplazamos y me queda x más y, yo colocaría x que vale 6 más y vale menos 3, por eso colocamos 6 menos 3. X menos y, observen lo que colocamos nosotros acá. En este caso estamos colocando esta expresión que es x menos, que sería 6 menos, y luego coloco y, pero resulta que y es todo esto, todo este número con signo negativo, entonces por eso lo colocamos de esta manera. Y luego colocamos 3 que multiplica a menos 3. Y bueno, pues ahí hacemos las operaciones, me queda 3, menos, 3, 9 y menos 9. Bien. Bueno, ahora el segundo paso es verificar que la función que me están dando es una transformación lineal. Entonces, debemos comprobar dos propiedades, ¿ok? Bueno, la primera propiedad que debemos probar es que t de u más b es igual a t de u más t de b, ¿ok? En este caso, nosotros lo que hacemos es, tomamos un u de esta forma, que tenga la forma x1, y1, y tomamos un b que tenga esta forma, x2, y2. Y luego, lo que nosotros debemos verificar es, usando este u y este b, tenemos que verificar que t de u más b es igual a t de u más t de b. Pues bien, observemos entonces lo siguiente. Notemos que, ¿quién es t de u? Bueno, t de u es igual a t de x1, y1, porque eso fue lo que yo dije acá arriba. Simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar, ¿verdad? Pero ahora yo recuerdo cuál es mi función. La función yo sé que es esta que está acá arriba. Entonces, ¿quién es t evaluado en x1, y1? Pues yo lo que hago es reemplazo acá arriba y en lugar de x coloco x1 y en lugar de y coloco y1. Entonces me queda x1 más y1, x1 menos y1 y 3y1. ¿Sí? Esto que acabamos de calcular es el valor de t de u.
y hago el mismo procedimiento con T de B. En este caso, yo dije que B es X2Y2, entonces yo lo reemplazo acá. Y luego sacamos la cuenta. Nuevamente reemplazo X por X2 y Y por Y2. Entonces nos queda usando esta función que tenemos acá, nos queda X2 más Y2, X2 menos Y2 y 3Y2. ¿Sí? Pues bien, entonces lo que nosotros ahora vamos a verificar es, ya calculamos TDU y calculamos TDB. Es decir, yo estoy calculando este valor y estoy calculando este valor. Bien, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular TDU más B. Pues bien, en este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, sumamos U más B, ¿verdad? Entonces, ¿pero quién es U? Nuevamente, U es el vector X1, Y1 y B es el vector X2, Y2. Entonces aquí dentro, ustedes tienen que darse cuenta que dentro, aquí dentro hay una suma de dos vectores. ¿Cómo se suman vectores? Componente a componente, X1 con X2 y Y1 con Y2. Entonces por eso nos queda así. Sumo primera componente con primera componente y me da esta componente que vemos acá. Segunda componente con segunda componente y me da como resultado esta componente que veo acá. Entonces, nosotros tenemos ahora la función es t de este nuevo elemento, pero todo esto, como lo vemos acá, está haciendo el papel de X y toda esta parte está haciendo el papel de Y. Entonces, ahora yo aplico mi transformación. Recordemos que la transformación es X más Y. Si yo coloco, la primera componente es X, es decir, lo que tengo acá, y la segunda componente es Y. La primera componente es X1 más X2, es decir, X, que es toda esta parte, más Y, pero Y es Y1 más Y2, por eso me colocamos esto que está acá. La segunda componente es X menos Y, pero ¿quién es X? X es lo que tenemos acá, por eso colocamos X1 más X2, menos ¿quién es Y? Y es todo lo que tenemos acá, Y1 más Y2. Y finalmente tenemos 3 que multiplica a la segunda componente, a la componente en Y. Esto es Y1 más Y2. Bueno, a partir de acá, lo que nosotros tenemos que hacer es efectuar unos cálculos. Lo que yo hago acá es agrupar, fíjense, X1 con Y1, los agrupo acá, y X2 con Y2, ¿ok? Coma, importante, ahora vamos con esta segunda componente, X1 más X2 y este menos lo multiplico por este paréntesis, me queda menos Y1 menos Y2, coma, y ahora multiplico 3 por este paréntesis que está acá. Bien, en el siguiente paso yo agrupo, entonces voy a agrupar X1 más Y1, lo agrupo de esta forma, y X2 más Y2 lo agrupo en este paréntesis. Luego agrupo X1 con menos Y1, que me da como resultado este paréntesis. Y agrupo X2 con menos Y2, que me da como resultado este paréntesis. Y en la tercera componente lo dejo igual como está acá. ¿Ok? Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es separar. Vamos a separar de la siguiente manera. Yo voy a utilizar esto más, coma, esto y esto, ¿verdad? Para un vector. Y luego esto, es decir, yo estoy separando la suma de vectores. ¿Ok? Estoy haciendo una operación inversa a la de sumar vectores. Ahora voy a separar. Entonces, con los que están en morado, yo formo este vector, si ustedes se dan cuenta. ¿Ok? X1, Y1, primera componente, X1 menos Y1, segunda componente, y 3Y1, tercera componente. Y aquí, con los que están en rojo, yo formo este vector. Ahora bien, si ustedes recuerdan el resultado que obtuvimos en la parte anterior, nosotros podemos observar que justamente esto que está acá fue el resultado TDU. Y este vector que está acá es el resultado TDB. Entonces, ¿qué obtuvimos? Efectivamente, nosotros iniciamos el procedimiento con TDU más B. Hicimos un cálculo y observe que nosotros llegamos
a este resultado. ¿Qué estamos verificando? Que T de U más B es igual a T de U más T de B. Con eso verificamos la primera propiedad. Ahora vamos a verificar la segunda propiedad. En el caso de la segunda propiedad, nosotros tenemos que verificar que T de alfa por U es igual a alfa por T de U, donde alfa es un escalar o un número real y el vector U pues lo podemos tomar como el vector que tiene coordenadas x1, y1. Entonces yo tengo que verificar esta igualdad. Bueno, aquí lo que hacemos es sacamos la cuenta de T de alfa por U, pero T de alfa por U es, recuerden que U es este vector que está acá, entonces lo que hago es reemplazarlo, T de alfa por el vector U, que es esto que tengo acá. Aquí tengo una multiplicación de un vector por un escalar, entonces yo multiplico alfa por la primera componente y alfa por la segunda componente, y me queda esto que yo veo acá. Ahora, en este paso, yo voy a utilizar la transformación. Recuerden, este es la primera componente, está haciendo el papel de X y todo esto está haciendo el papel de Y. Entonces me queda, la función es X más Y, sería primera componente más segunda componente, coma, segunda componente es X menos Y, es decir, primera componente menos segunda componente. Y luego 3 que multiplica a la componente en Y. Por eso coloco 3 que multiplica a alfa por Y1. Bueno, a partir de aquí, pues hacemos un cálculo análogo al anterior, pero aquí yo saco factor común, este alfa. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo alfa en todas las coordenadas, entonces yo lo saco factor común y sale de ese vector y me queda entonces x1 más y1 x1 menos y1 y 3y1. Si ustedes se dan cuenta, resulta que justamente esto que está aquí es exactamente T de U. ¿A qué hemos llegado? Entonces esto es alfa por T de U. ¿Y qué hemos comprobado? Entonces hemos comprobado que efectivamente T de alfa por U es igual a alfa por T de U. Con esas dos condiciones nosotros verificamos que la función es una transformación lineal. Entonces, repito, con el paso 1 que vimos acá, todo este paso 1 y este paso 2, nosotros obtenemos que la función que nos están dando es una transformación lineal. Bien, vamos a ver un ejemplo de una función que no es transformación lineal y vamos a explicar por qué, por ejemplo, cuando nos digan verifique que esta función no es transformación lineal. Observe que en el caso anterior nosotros utilizamos letras x1 y x2 y sacamos la cuenta con puras letras. Pero en ese caso lo hicimos de esa forma porque nos están pidiendo verificarla. Cuando nos piden verificar que es una transformación lineal, allí nosotros no vamos a usar números específicos. En cambio, cuando nos dicen verificar que la función no es transformación lineal o si a ustedes les dicen, les dan una función y les preguntan, ¿es o no una transformación lineal? Entonces, bueno, si ustedes sospechan que no, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es encontrar un vector U y un vector B de tal forma que no se cumpla o bien la propiedad 1 o bien la propiedad 2. Es decir, que la suma me dé diferente o que la multiplicación me dé diferente. En otras palabras, vamos a considerar la siguiente función. Es esta función t de xy igual a x menos y, 2y, 1. Y aquí me dicen, veamos que no es transformación lineal. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es considerar vectores particulares. Como yo voy a probar que no es, entonces yo me doy vectores particulares. Vamos a considerar, por ejemplo, ustedes pueden considerar otro que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a tomar u igual al vector 2,4 y b igual al vector menos 1,3. Y entonces observe que si yo saco la cuenta, el vector t de u más b es t de 2,4 más menos 1,3. Es decir, u es este vector y b es este vector. ¿Sí? Y luego pues sumamos el vector y me queda 2 menos 1 es 1 y 4 más 3 son 7.
Pues bien, ahora utilizamos nuestra función, esta que está acá, y me dice, esto es x menos y. X vale 1, y vale 7. Entonces me queda 1 menos 7, coma, 2 por y. Y vale 7, entonces coloco 2 por 7, coma, 1. Aquí no puedo, aquí no tengo variable, es decir, aquí solamente aparece la letra 1, perdón, el número 1 quiere decir que siempre voy a colocar entonces el número que aparece. No tengo ni x ni y en la tercera componente, entonces coloco el 1. Y cuando yo observo acá, saco la cuenta, esto es menos 6, 14 y 1. Este es el resultado para t de u más b. Ahora, yo voy a calcular entonces, miren el resultado que me dio acá. Ahora yo voy a calcular t de u más t de b. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a calcular t de u más t de b por separado. T de u más t de b. ¿Quién es t de u? 2,4. T de b es t de menos 1,3. Y entonces, bueno, aplico la transformación lineal para este vector y me queda x menos y, 2 menos 4, coma, 2 por y, 2 por 4, y 1 porque siempre va a ser 1. Y hago lo mismo con el vector t de menos 1, 3. Me queda menos 1 menos 3, 2 por 3 y 1. Entonces, cuando ustedes suman este vector con este vector, ustedes van a observar que primera componente, bueno, todavía, ya, perdón, aquí no lo estamos sumando todavía, vamos a sacar cuentas primero. Me queda 2 menos 4 menos 2, 2 por 4, 8 y 1. Aquí menos 1 menos 3 menos 4, 3 por 2 es 6 y 1. Ahora sí vamos a sumar primera componente con primera componente, menos 2 menos 4 menos 6. Segunda componente con segunda componente, 8 más 6, 14. Y tercera componente con tercera componente, 1 más 1 es 2. Entonces, observe que el resultado que me está dando es el vector menos 6, 14, 2. Bueno, ¿y cuál fue el que me dio en la parte anterior? Vamos a ver, menos 6, 14, 1. Y aquí menos 6, 14, 2. Obviamente son diferentes porque la última coordenada de aquí es 2, mientras que la última coordenada de aquí es 1. Entonces, como ustedes pueden notar, solamente con esa diferencia ya podemos decir que esos dos resultados son diferentes. Y por aquí tenemos que la conclusión, T de U más B es diferente de T de U más T de B. Automáticamente con esto yo puedo decir que la función no es una transformación lineal, no cumple para ser transformación lineal. Entonces decimos que esta función no es transformación lineal. Bien. Bueno, de la misma forma, ustedes pueden verificar este ejemplo. ¿Okay? Esto lo van a verificar ustedes entonces allí. Bien, en este caso nosotros queremos ahora una transformación, vamos a ver un ejemplo de la transformación 0. Tenemos dos espacios B y W, espacios vectoriales, y vamos a definir la transformación de la siguiente forma. T de B igual a 0. Es decir, independientemente del número que yo ponga acá, siempre voy a colocar 0. Entonces, bueno, si nosotros queremos verificar que es una transformación, hacemos lo mismo que hicimos en la parte anterior. Vamos a tomar dos vectores, U y B, y me queda que T de U más T de B, ¿cuánto vale? Pues T de U más T de B siempre es 0, por esto que me tengo acá. T de B, cualquiera sea el valor que yo coloque acá, eso me da 0. Entonces, T de U más T de B es 0. Y T de U vale 0 y T de B vale 0 por lo que tenemos acá. Entonces, claramente 0 es igual a 0. Se cumple la igualdad. Y si alfa es un número real, entonces T de alfa por B sabemos que es 0, porque cualquiera sea que yo coloque acá, eso me da 0, en particular este valor. Y bueno, si yo entonces multiplico alfa por T de B, eso también me da 0, es decir, tengo la igualdad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la transformación 0. Hay otra transformación que se llama una reflexión. Esa transformación lo que hace es, en el plano, refleja los puntos con respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, bueno,
la transformación es t de xy igual a menos x, y. Bueno, es un ejercicio para ustedes verificar que esta función es una transformación. En términos geométricos, aquí les voy a explicar lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que la transformación, nosotros le damos esta entrada, ¿ok? Es decir, estamos dándole este vector a la transformación. Y la transformación lo que está haciendo es a este vector lo está reflejando con respecto al eje Y. Por eso es que aquí aparece este resultado. Este vector lo refleja para acá. Es como si aquí hubiese un espejo y entonces esto lo envía para acá. Entonces, este vector tiene nuevas coordenadas, como se ve acá, menos x, y. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, en este caso, pues lo que hemos hecho es dar la definición de una transformación lineal. Vimos cómo verificar que una transformación es lineal, cómo verificar que una transformación no es lineal, y vimos dos ejemplos de transformaciones lineales. Bien,